Capítulo 13, Evangelio de Juan, capítulo 13. Vamos a leer del 1 al 11. Amén. Ya es una formalidad esperar, porque todos sabemos que vamos a leer este capítulo, ¿no? Juan 13 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si yo no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. ¿Qué harías si este fuera el último día de tu vida? ¿Qué harías si estas fueran tus últimas 24 horas de vida? Y te enteraras que te queda un día de vida. Generalmente escuchamos esa pregunta cuando vemos a algún periodista entrevistando a un famoso, ¿no? Somos tan cholulos que queremos saber qué piensa un famoso de eso. Y cuando escuchamos esa pregunta, se traslada a nuestra mesa, ¿no? En casa, ¿no? Y empezamos: yo haría esto, yo haría aquello. ¿Y vos qué harías? Y las respuestas siempre son diversas, ¿no? Algunos querrían vivir una experiencia alocada que nunca hayan vivido, ¿no? Tirarse de un paracaídas, conocer a algún famoso, no sé. Otros irán por alguna excentricidad, ¿no? Yo me iría al restaurante más caro de Argentina, me pediría, no sé, langosta, qué sé yo, ¿no? Otros se alquilarían una Ferrari. Quizá otros más románticos querrían ver por última vez a esa persona que nunca le declararon su amor, ¿no? Otros preferirían hacer una gran fiesta, ¿no? Disfrutar con los amigos, con la familia. Otros más amargados pensarán en vengarse, ¿no? Esta es la oportunidad, ¿no? Quizá vengarse de algún político o de alguien que les haya hecho daño. Bueno, las respuestas pueden ser diversas, pueden ser variadas, pero todas coinciden en algo. Y es en esto, que si este es mi último día en la tierra, debo dedicarlo pura y exclusivamente a mí mismo. De alguna manera creemos que la mejor manera de aprovechar esas últimas 24 horas, la mejor vida que podríamos vivir ese último día de vida, sería si nos dedicamos las 24 horas a nosotros mismos, por completo, sin reservarnos nada para nosotros. Y todos lo aceptarían como algo lógico, ¿no? Nadie estaría en desacuerdo porque creemos que algo así estaría bien, ¿no? Diríamos: bueno, es el último día de su vida,
que se vaya feliz, ¿no? Que se vaya contento. Podríamos vivir esas 24 horas de manera completamente egoísta, pero aparentemente estaríamos justificados en hacerlo, porque después de todo no tendremos un mañana, ¿no? Bueno, qué gigantesco es el abismo entre todos nosotros y Jesús. Este es el último día en la vida de Jesús y Él lo sabe. Se levantó ese día sabiendo que le quedaban 24 horas. Dice el primer versículo que leímos, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Él lo sabía. Él estaba siguiendo un cronograma y ese cronograma estaba llegando a un punto cúlmine. Él tenía pleno conocimiento de cuánto tiempo, cuántas horas, cuántos minutos le quedaban. ¿Y qué hizo? ¿Aprovechó para hacer una escapada de relax al Mar Muerto? ¿Se fue a degustar la pesca del día a las orillas del Mar de Galilea, donde él había nacido? O quizás se encerró en alguna habitación, ¿no? A atormentarse solo, a deprimirse solo. No, ¿qué dice en nuestro texto? En su último día de vida, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Si hay algún momento en el que Jesús podría haber pensado en sí mismo y haberse dedicado a Él mismo, ese era el momento. Pero por algo, Él es el Señor. Por algo le llaman el Salvador. Por algo es el Cristo. Es extraordinario. Es excepcional. Nunca un corazón fue tan bondadoso, tan generoso. Este hombre es inigualable. Es divino. Su amor por los suyos es tan grande, es tan grande, es tan profundo su amor, que en el momento más crucial de su vida, en el momento de mayor dolor, de mayor sufrimiento, Él se dedicó al beneficio de los demás. Él se dedicó a los otros, Él se dio a los otros. ¿Qué ser más abnegado y lleno de compasión? No tenía dónde recostar su cabeza, pero a todos le ofreció que vengan a Él a descansar. Él no tenía qué comer en el desierto después de 40 días de ayuno y no convirtió las piedras en pan para Él, pero para las multitudes multiplicaba los alimentos. Todo el tiempo pensando en los demás. ¿Cómo se puede vivir toda una vida pensando en los demás y despojados totalmente de egoísmo? Todo el tiempo dándose en beneficio del otro. Hermanos, permítanme citar al pastor MacArthur. Él escribió un libro sobre esta escena que se llama El aposento alto. Miren lo que el pastor MacArthur escribió. Gracias. Cuando Jesús fue arrestado, Él hizo los arreglos para que no detuvieran a los discípulos. Mientras estaba en la cruz, se aseguró de que Juan cuidara de su madre, María. Alcanzó a un moribundo ladrón y lo salvó.
Es asombroso que en esas últimas horas de cargar los pecados del mundo, en medio de todo el dolor y sufrimiento que estaba soportando, Jesús fuera consciente de que ese delincuente que estaba colgado junto a él iba a ser uno de sus discípulos. Él ama hasta lo sumo, absolutamente, hasta la perfección, totalmente, completamente, sin reservas. En el momento en que cualquier hombre hubiera estado totalmente preocupado solo por sí mismo, él desinteresadamente se humilló para satisfacer las necesidades de otros. Así es el amor genuino. Él amó hasta el fin, dice este texto, que en el griego significa él amó perfectamente, completamente. Este perfecto, absoluto e inigualable amor de Cristo por los suyos es lo que va a atravesar todas las palabras de Jesús de acá hasta terminar de hablar con sus discípulos. Un mandamiento nuevo les doy, les dice, que os améis unos a otros como yo los he amado. En el 14 les va a decir, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Miren cómo termina Jesús su oración sacerdotal. Yo en ellos y tú en mí, Padre, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Él está desplegando toda la magnitud de su amor, al punto de morir por ellos. Ahora bien, hermanos, el escritor de este evangelio nos dice que Cristo los amó hasta el fin, que el Señor va a expresarle palabras de amor a ellos. Pero no solamente palabras, Él va a mostrarles su amor con actos de humilde servicio. Y hoy vamos a ver un acto de humilde servicio del Señor Jesús. Él va a lavar los pies de sus discípulos. Pero hay algo que primero debemos considerar, algo que si leemos solamente este texto de Juan, no vamos a llegar a comprender la magnitud del amor de Jesucristo en esta escena. Hay algo que debemos considerar para ver cuál es el calibre del amor de Jesús, y es a qué clase de personas Jesús le extiende su amor. Eso es lo que magnifica el amor de Jesús. Dice el texto en el versículo 2 que cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Miren, el primero en la lista de Juan, al que Jesús le despliega su amor. Judas. Miren el contraste que Juan quiere que veamos. Luego de mencionar el perfecto amor de Cristo, ¿a quién trae como contraste? A Judas. El oscuro odio y rechazo de Judas hacia Jesús era lo que hacía que el amor de Cristo sea muchísimo más brillante, muchísimo más sublime. Hermanos, en unos momentos vamos a ver a Jesús arrodillarse como un esclavo de la más baja condición para lavar los pies del que lo iba a entregar. Hacía tiempo que a Jesús nadie lo veía, Él se había ocultado de los ojos del pueblo, ¿lo recuerdan? Nadie sabía, nadie podía encontrar a Jesús, Él estaba oculto. Él iba a lavarle los pies de aquel que lo iba a descubrir y lo iba a entregar y lo iba a vender. Jesús ya sabía esto. En el capítulo 6, Él había percibido la oscuridad de Judas. Y Él dijo, uno de ustedes es diablo.
Pero eso no lo detuvo a Jesús de derramar su amor en Judas, aún sabiendo que lo iba a traicionar. Judas era un gran inmerecedor del amor y la bondad de Jesús, pero no era el único inmerecedor de esa mesa. El resto de los discípulos no estaba en una mejor posición en esa noche, en esa Pascua, en ese aposento alto. Estamos muy acostumbrados a ver a Jesús amando a los demás, ¿no? Es como que hay algo dentro nuestro, después de tantos años de creyente, que pareciera que ese es el trabajo de Jesús, como que Jesús está obligado a amar a las personas. Es tu trabajo, Jesús, hacelo, amame. Y también vemos películas como La Pasión de Cristo, ¿no? Y vemos ahí a Jesús sonriendo. ¿Vieron en esas escenas donde Jesús recuerda esa cena con sus discípulos y cómo le lavaba los pies, ¿no? Y todo muy lindo, todo muy cálido, y Jesús sonriendo y hablando. Ese no era el contexto de la cena de la Pascua, por lo menos no al principio, por lo menos no en esto que estamos viendo. Y yo quisiera considerar algunos textos con ustedes para que entendamos por qué Jesús les lava los pies. ¿Por qué le lava los pies a sus discípulos? Y acompáñenme a estos textos para ver qué estaba pasando. Marcos 9. Marcos capítulo 9, versículo 33. ¿Lo tienen? Jesús llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué discutían, qué disputaban entre ustedes en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, el servidor de todos. Al principio del ministerio de Jesús pasó esto. Mateo 18. Mateo capítulo 18. Gracias. Lo encontró Diana solamente. Mateo capítulo 18 dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Otra vez. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Vamos al capítulo 20 de Mateo. Se ve que no se quedaron conformes los discípulos con esta respuesta. Miren el plan que idearon dos de los discípulos de Jesús. Mateo 20, versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Fueron vivos los hijos de Zebedeo, ¿no? El 24 dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos, pero no se enojaron porque, ay, qué terrible lo que está. Se enojaron porque no se les ocurrió a ellos primero esa jugada. Entonces Jesús llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Pero esto no alcanzó. Aún en la Pascua, en esa cena, en Lucas capítulo 22, están en la última cena, hermanos, en Lucas 22. Unos versículos antes Jesús les dice, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de que yo padezca? Lucas 22, en el versículo 24. Amén. Dice, hubo también entre ellos una disputa, otra disputa hubiese puesto yo. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre ustedes como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Lo pudieron ver, hermanos? Mientras Jesús está viendo aproximarse la hora de su muerte, mientras estaba experimentando el rechazo de todo el pueblo, mientras estaba pensando en el sufrimiento que iba a recibir al recibir la ira de Dios sobre él por el pecado de los hombres, mientras él estaba atravesando todo ese momento, ¿qué estaban haciendo sus discípulos? Peleándose entre ellos a ver qué carguito le iba a tocar a cada uno en el reino de los cielos. Si había alguien en ese lugar que tenía el derecho de estar pensando en la gloria que le iba a tocar, era Jesús. Él había sido el perfecto. Él era el Mesías. Él era el rey. A él lo recibieron como rey. Si hay alguien que debía estar preocupado en los beneficios de su propia justicia, era Jesús. Pero en cambio, eran sus discípulos subidos al caballo de la soberbia y del orgullo, quienes se estaban repartiendo el reino a su criterio. Y no sabemos por qué no había allí un siervo, un esclavo que lavara pies. Quizás faltó, quizás se enfermó. Sabemos que Dios no le permitió estar ahí. Estaba la jarra, estaba la toalla, estaba el lebrillo, pero por alguna extraña razón faltaba el esclavo. Lavar los pies era la actividad más baja en la sociedad, en toda sociedad. Ni siquiera los discípulos de los rabinos le lavaban los pies a sus maestros. De todos los esclavos, los más bajos de todos, lavaban pies. Los más bajos, los más inútiles, no servían para otra cosa. Así que lavaban pies. Así que estando estos discípulos tan obsesionados por quién era el más importante dentro de ese círculo, ninguno quiso rebajarse a lavar pies. Ellos estaban para reinar, ellos estaban para, a ver, ¿qué porción de la torta me toca a mí? María había destrozado un invaluable frasco de perfume para ungir los pies de Jesús. Juan el Bautista se declaró indigno de desatar las correas del calzado de Jesús, pero estos discípulos ni les importó Jesús. Ellos estaban esperando que venga alguien a lavarle los pies, porque ellos eran muy importantes, muy dignos. Se sentían demasiado dignos para una labor tan baja y desagradable. Y miren lo que dice el versículo 3 de Juan 13. Sabiendo Jesús
que el Padre le había dado todas las cosas en la mano y que había salido de Dios y a Dios iba. Pareciera como que Juan se está preparando para decir, y como Jesús sabía su soberanía y conocía su poder y su infinita riqueza, le iba a decir a los discípulos, vos Pedro, andá, lavame los pies. ¿Pero qué dice el versículo 4? Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó para lavar los pies de sus discípulos. Jesús era plenamente consciente de su deidad. ¿Lo pueden ver? Él estaba ahí sentado sabiendo que era el rey de todas las cosas. Era plenamente consciente de su dignidad como hijo de Dios. Se la pasó diciendo todo el evangelio que él era Dios. Mientras los discípulos, simples mortales y viles pecadores, se disputaban un carguito en el reino de Dios, el dignísimo rey, en plena conciencia de su sublime condición, ¿qué hizo? Se humilló al nivel más bajo de la indignidad humana para darse al servicio de viles pecadores. Ese es el gran contraste. Ese es el calibre del amor. No es que Jesús le estaba lavando los pies a reyes, a personas extremadamente sabias, a los más ricos de la tierra, a personas que habían hecho el bien. Le estaba lavando el Señor del cielo y de la tierra los pies a pecadores, insensibles, soberbios, orgullosos, egoístas. Eso es exactamente la perfección del amor. Absoluta humildad y entrega. Hermanos, esa es la perfección del amor. Ese es el amor verdadero. Humildad y entrega. Y si no hay esto, no hay amor. No existe amor donde no hay humillación. Y no existe amor donde no hay entrega. Y eso es exactamente lo que Jesús hizo. Me encanta la manera en la que Juan describe las acciones de Jesús. Miren, el versículo 4. Se levantó de la cena. Imagínense esta escena. Imagínense a Jesús. Se levantó de la cena. Se quitó su manto. Y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Jesús no tuvo que ponerse a pensar, a ver cómo se lavan los pies. A ver cómo es que Jesús no hizo ningún esfuerzo para acordarse cómo los esclavos lo hacían. Era un servidor nato. Él había venido a esta tierra no para ser servido. Él vino para servir, se dedicó su vida a aprender a servir a los demás. Así que como si fuera un esclavo experimentado, se quitó la ropa, se ciñó la toalla y empezó a arrodillarse uno por uno a sus discípulos y a lavarle los pies. Imposible no recordar el texto en Filipenses 2. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, Jesús está haciendo la viva expresión de 1 Corintios 13. El amor no tiene envidia como sus discípulos. El amor no es jactancioso como sus discípulos. El amor no busca lo suyo como sus discípulos. Qué impresionante golpe al orgullo de los discípulos. Podrían haber tenido el privilegio de lavar los pies de su maestro.
Podrían haber pasado un hermoso momento de comunión, esos momentos para el Facebook, esos momentos de tremenda comunión. Podrían haberse lavado los pies unos a otros, pero la soberbia y la vanidad de sus pensamientos le hicieron perder la oportunidad. El Señor se levantó de la mesa. Se acabó la oportunidad. Pedro simplemente no pudo soportar la escena. Ahí se habrá dado cuenta de la atrocidad que estaba sucediendo. La sola idea de que el Señor de la gloria toque sus sucios pies era inconcebible para Pedro. Le resultó repugnante y como era una persona de pocas palabras, como era una persona que no le gustaba hablar a Pedro, él dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y Jesús le respondió: lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Al igual que todas las obras de Jesús, este lavamiento estaba cargado de un profundo significado espiritual. Lo que Jesús hacía trascendía lo que Jesús hacía. No sé si lo pueden ver. Lo que él hacía tenía un significado mucho mayor de lo que él hacía. Él estaba transmitiendo un mensaje. Tenía esa impresionante habilidad. Al igual que con Nicodemo y con la samaritana, eso le sirvió a Jesús para entablar una pequeña conversación con Pedro. Una conversación espiritual. Pedro no iba a entender muy bien lo que Jesús le estaba diciendo, igual que Nicodemo, igual que la samaritana. Pero Pedro iba a tener una buena actitud. Jesús le dice, lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes, mas lo entenderás después. Y Pedro se oponía a esto. Pedro veía simplemente un lavamiento físico, terrenal. Jesús estaba viendo algo mucho más grande. Él estaba hablando del verdadero lavamiento. Aquel lavamiento que Dios obra por medio de la conversión. Ese lavamiento en el que la salvación es aplicada en nuestro nuevo corazón por medio del Espíritu Santo. Él estaba hablando de ese lavamiento en el que Cristo nos da vida por medio de su Espíritu. Y le dice a Pedro, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Porque hermanos, si Cristo no nos lava, si Él no nos lava a nosotros, no tenemos parte con Él. Es Él el que nos lava a nosotros. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. No importa lo que hagas. No importa si vos mismo te lavás. Acá la cuestión es que yo debo lavarte, le está diciendo a Pedro. Pablo le dice a Tito en su carta, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual Él derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Él nos dio parte en su reino, pero para darnos parte en su reino, Él debió lavarnos primero. Para compartir su heredad con nosotros, Él primero debió darnos vida y limpiar todos nuestros pecados. Cuando Pedro escuchó estas palabras, enseguida, aló Pedro, pasó de un extremo a otro. Pedro en un momento camina sobre el agua y a los 10 segundos está ahogándose en el mar. Pedro primero dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después le dice a Jesús, Jesús, no vayas a morir. Al instante. Parecía un ciclo optímico, Pedro. Primero le va a prometer a Jesús seguirlo hasta la muerte
y antes del amanecer lo negó 3 veces. Y como no era de esperar, aquí pasó lo mismo. Ahora pasó de decirle, no me lavarás los pies jamás, a pedirle una especie de ducha escocesa a Jesús. Pedro seguía encerrado en esa dimensión terrenal y material de las palabras de Jesús, pero su actitud era buena. De alguna manera le estaba diciendo a Jesús, mira, no entiendo bien lo que me estás ofreciendo, pero lo quiero, y si no es suficiente, dámelo todo. Jesús le dijo, el que está lavado, Pedro, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Seguramente él se había bañado para ir a esa fiesta. Todos se bañaban una vez al día, pero como caminaban sobre tierra todo el día con las sandalias, los pies se ensuciaban. Así que no hacía falta bañarlo por completo, sino solamente los pies. El Señor Jesús nos está mostrando esa tensión en la que todos vivimos ahora, en este tiempo y espacio. Estamos esperando el día final de la redención. Por un lado, ya hemos sido totalmente limpiados. Romanos dice justificados, declarados justos. Para el Señor estamos totalmente limpios, totalmente santificados, porque Él nos mira a través de ¿quién? De su perfecto Hijo, Jesús, a quien puso en nuestro lugar. Dios nos imputa a nosotros la perfecta justicia de Cristo y su sacrificio por nosotros. Y por eso nos ha declarado perfectamente justos. Eso es el final de la historia. Dios ya nos ve así y nada va a evitar eso que Él ve. Pero mientras tanto, mientras esperamos el regreso de Cristo, mientras caminamos en este mundo sucio, contaminado con el pecado, es inevitable que se nos impregnen algunas suciedades, porque todavía queda en nosotros una parte que no se redimió, nuestro cuerpo. Eso estamos esperando, que Dios nos dé un nuevo cuerpo, una carne que no esté sujeta al pecado. Así que mientras tanto, nos lavamos los pies. Él nos lava los pies. Nos lavaremos unos a otros los pies, confesando nuestros pecados, orando, teniendo comunión unos con otros. Eso hablará el pastor hoy a la tarde. Pero esto es la santificación. Esto es el proceso hasta que Él venga. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos, dijo Jesús. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Hay algunos, hermanos, trate de no escucharlos, que quieren hacernos creer que Judas amó al Señor de una forma distinta a la de los demás. No, el Señor Jesús está diciendo de Judas, no estáis limpios todos. Y le estaba lavando los pies a Judas. Miren la contradicción. No estáis limpios todos, mientras lavaba los pies de Judas. Hermanos, el Señor le estaba lavando los pies a todos, pero no todos estaban verdaderamente limpios en esa cena. Todos estaban ahí, lavándose los pies con Jesús, todos estaban juntos, todos comían del mismo plato, pero no todos estaban unidos verdaderamente a su Señor Jesús. Judas nos muestra una vez más esa clase de fe falsa, hipócrita, superficial, que puede cohabitar con los escogidos, puede cohabitar con los hijos de Dios, pero realmente no han sido lavados por la sangre del Cordero. Hay quienes participan de ese lavamiento de pies terrenal,
visible, material. Van a la iglesia cada fin de semana. Disfrutan de la sana comunión entre hermanos, porque no hay mejor relación que la que tenemos acá, ¿eh? Comemos juntos, nos reímos sanamente. Disfrutan de esa comunión que existe entre los verdaderos creyentes. Comen todos del mismo plato. Hasta pueden servir en algún momento. Tienen los pies limpios, al igual que todos. Parece que todos tenemos los pies limpios. Pero a diferencia de todos, es lo único que tienen limpio. Una religión vacía. Una fe hueca, por conveniencia. Pero cuando ser creyente deja de ser un buen negocio, enseguida se asocian a la mundanalidad. Enseguida se vuelven uno con Satanás. Y esta es una seria advertencia, hermanos, para todo aquel que esté tomando a la ligera el ser discípulo de Jesús. Porque Cristo ha sido traicionado y entregado a muerte, pero eso ha sucedido una sola vez y para siempre. Él se ha dejado traicionar una sola vez. Y es mi deber decirte esto, porque te amo. Porque tu alma tiene un valor incalculable. Pero tenés que entender que ahí sentado donde estás, Jesús sabe perfectamente por qué estás acá. Si realmente le amás, o solamente te conviene estar acá. Como les convenía a los judíos estar en la sinagoga, pero no amaban al Señor de la sinagoga. Él mira tu corazón y por más que creas que vas a convencer a Jesús en el día del juicio, te estás equivocando porque Él no puede ser burlado. Él sabía quién le iba a entregar, dice. No estáis limpios todos. Él conocía a la perfección el corazón de piedra de Judas. Aunque aparentaba ser quien no era, Él lo sabía. Y si estás aparentando ser alguien que no sos, delante de Jesús, solo puedo decirte que te arrepientas, que busques su misericordia. Judas estaba ahí porque había dinero, había una bolsa y él la tenía. Y ser discípulo de Jesús para Judas no era otra cosa que el medio para satisfacer su propia avaricia. Pero cuando seguir a Jesús dejó de ser un buen negocio, cuando empezó a ver que rompían frascos de $300 y no pasaba nada, cuando empezó a ver que ya no le convenía el negocio, lo vendió al mejor postor. ¿Por qué estás acá? ¿Querés dinero? ¿Querés salud? ¿Querés soluciones temporales a tus problemas terrenales? ¿Querés que Jesús solucione tus problemas egoístas? ¿Se te queman las papas y venís a Jesús para después irte y volver a tu mundo? ¿Qué significa Cristo para vos? Cristo es el medio que elegiste para alcanzar tus sueños, tus proyectos. Si es así, no estás en Cristo. No estás en Cristo. Estás acá, te estás lavando en una religión vacía, pero no estás limpio. Y Él lo sabe. Hermanos, ¿han visto el infinito e inagotable amor de Cristo? Miren la clase de personas que tenía enfrente. Miren qué clase de persona era Él. Vuelvo al principio. ¿Qué hizo Jesús las últimas 24 horas de su vida? Amó.
Y el amor verdadero se expresa en gracia y en humildad. A Cristo le quedaba un día de vida y en vez de gastárselo en Él, lo que haríamos todos nosotros, lo dedicó a darse en beneficio de los demás. Y lo más impresionante de todo es que esos demás eran totalmente inmerecedores de los beneficios que recibían. Hermanos, saben que todos vamos a morir acá, ¿no? Si Cristo no viene antes, ¿usted entiende que todos vamos a morir? ¿Y si estas son tus últimas 24 horas de vida y no lo sabes? ¿Por qué vas a morir como un miserable egoísta? ¿Por qué no llegar a la muerte habiendo vivido en beneficio de los demás? Aun si esa clase de servicio nos provoca la muerte, como a Jesús. Tenemos bien alojada en nuestra mente y en nuestro perverso y engañoso corazón la idea de que la mejor vida que podríamos vivir es aquella en la cual nosotros seamos el centro de todo y el fin de todo. Como si vivir una vida colmada de placeres egoístas fuera la vida más deseable de todas. Bueno, la mejor vida que jamás alguien vivió fue la de Cristo. Si vos te preguntaras quién fue el que vivió la mejor vida que se podría vivir, ese fue Jesucristo. Fue la vida más gloriosa, la más memorable, la más trascendente, la más conocida, la más famosa, la más beneficiosa para la humanidad, la más hermosa de todas, la más digna de imitación. La única vida que puede salvar al hombre fue la de Jesús. La única vida que fue capaz de poner al mundo de cabeza, esa vida totalmente plena y bienaventurada, fue la del Señor Jesucristo. Y esa vida fue vivida para el beneficio y la salvación de otros. Una vida totalmente abnegada. Esa fue la vida, la mejor vida que jamás se vivió. Fue la vida más abnegada de todas y sin embargo la más próspera. Fue la vida que más se despojó, pero la que terminó más llena. Fue la vida de mayor sufrimiento, pero la que ganó un gozo inefable y glorioso. La más grande de todas las vidas. Fue una vida despojada. Jesús vivió para los demás sin importarle si esos otros eran sus discípulos amados como Juan o eran sus traidores enemigos como Judas. Él los amó hasta el fin, a perfección. Su amor y servicio se desplegó hacia todos. Hermanos, podemos decir muchas veces te amo, te quiero. Pero si esas palabras no se traducen en humilde servicio, esas palabras no son más que veneno e hipocresía y mentira. Decirle te amo a mi esposa, si no le proveo todo lo que ella necesita, no solo lo material, sino también respeto y mi paciencia y mi ayuda en sus días difíciles y mis oídos y mis hombros todo el tiempo. De nada me sirve decirle te amo si no le sirvo humilladamente y por gracia. De nada sirve decirle te quiero a mis hijas si no les proveo un buen ejemplo y sabios consejos y corrección a tiempo y defensa cuando la necesita. De nada nos sirve decirnos que nos amamos, hermanos, al final de esta reunión, si no nos proveemos la paciencia y el perdón
si no nos cuidamos mutuamente del pecado, si no damos de lo nuestro para el sustento del que está pasando necesidad, ¿de qué sirve que nos digamos, te amo, te quiero? Es solo ruido. Primera de Juan, este mismo Juan escribió esto, en el capítulo 3, versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén.